¿Te has preguntado alguna vez si la sangre que corre por tus venas guarda secretos de tiempos inmemoriales? Descubre la impactante verdad sobre los ángeles caídos y su legado en nuestra historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un cielo desgarrado, una guerra en el reino celestial. Ángeles rebeldes, liderados por Lucifer, desafiando el orden divino. Esta no es una historia de fantasía, sino un eco resonante en mitos y leyendas de todo el mundo antiguo, especialmente en el Próximo Oriente. Tú, como testigo silencioso, presencias el inicio de una rebelión que cambiará para siempre el curso de la historia. La leyenda habla de su caída, de su expulsión del paraíso. Un acto de desobediencia, de orgullo y ambición desmedida que tiñó de sangre las estrellas. Pero esta sangre, la de estos ángeles caídos, no se quedó en el cielo. Se dice que se derramó sobre la tierra, mezclándose con la nuestra, dejando una marca indeleble en la humanidad. En las tablillas de arcilla, en los jeroglíficos grabados en piedra, en los relatos transmitidos de generación en generación, encontramos ecos de esta gran batalla, historias de seres poderosos, de gigantes y seres extraños, que podrían ser la evidencia de la influencia de estos ángeles caídos. Tú eres parte de esa historia, heredero de este legado. Piensa en eso. ¿Fue una simple rebelión? ¿O acaso Lucifer y sus ángeles fueron castigados por una desobediencia preexistente, una falla en su esencia misma que los llevó a desafiar a Dios? Algunos textos antiguos sugieren que la caída no fue un acto repentino, sino la culminación de un proceso de desilusión y orgullo. Tú mismo podrías sentirte identificado con esa lucha interna entre la obediencia y el deseo de libertad. ¿No es así? La narrativa bíblica presenta la rebelión como un acto de libre albedrío, una elección consciente de Lucifer y sus seguidores. Pero otras interpretaciones plantean la posibilidad de un castigo divino, una consecuencia de una imperfección inherente a la creación misma. Quizás, la caída no fue solo un acto de rebeldía, sino también una purga necesaria, una eliminación del mal para preservar el orden celestial. ¿Qué piensas tú al respecto? Imagina la magnitud del conflicto. Una guerra en el cielo, ángeles luchando contra ángeles, una batalla épica que resonó a través de las eras. ¿Fue una rebelión premeditada o una reacción a una injusticia percibida? ¿Fue un castigo justo o una tragedia inevitable? El mito de la caída nos plantea preguntas que siguen resonando hoy en día, desafiando nuestras propias nociones de justicia, libertad y destino. ¿Tú, qué crees que realmente ocurrió? ¿Pero qué pasó con esa desobediencia preexistente? Algunos textos antiguos hablan de los Nefilim, gigantes que sembraron el terror en la tierra. Imagina seres colosales, con una fuerza descomunal, fruto de una unión prohibida, la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Te imaginas el resultado? Criaturas monstruosas, con una fuerza sobrenatural, herederas de la rebelión celestial y la fragilidad mortal. Estas criaturas, los Nefilim, no eran solo grandes en tamaño, sino también en su poder. Se dice que su fuerza era legendaria, capaz de doblegar montañas y destruir ejércitos. Su legado está plasmado en mitos y leyendas, en relatos que hablan de su crueldad y su dominio sobre los humanos. Piensa en ello, la sangre de ángeles rebeldes y la fragilidad humana combinadas, una fuerza imparable. La existencia de los Nefilim es un misterio envuelto en sombras y especulaciones. ¿Fueron una consecuencia directa de la caída de Lucifer? ¿Una prueba más de la corrupción que se extendió por el cielo y la tierra? ¿O quizás eran una herramienta utilizada por los ángeles caídos para dominar a la humanidad? Las respuestas, como la sangre de los ángeles en nosotros, permanecen ocultas, esperando ser desentrañadas. Pero, ¿qué significa esa sangre de ángeles? Algunos interpretan estas historias como una metáfora, representando la corrupción moral o la influencia perversa de los poderosos. Piensa en la caída en desgracia, la pérdida de la inocencia, la mancha imborrable en el alma. Para otros, sin embargo, la idea de una descendencia física, una mezcla de lo divino y lo terrenal, no es tan descabellada. ¿Te imaginas un legado genético que resonara a través de las generaciones? Imagina por un momento que esa sangre no es solo una metáfora, sino una realidad tangible, un rastro genético, una herencia marcada en nuestro ADN. ¿Qué secretos podría contener esa herencia? ¿Qué capacidades, qué debilidades? Quizás algunas de las características humanas, tanto positivas como negativas, son el eco de esa unión prohibida. ¿Podría explicar esto nuestra capacidad para el bien y el mal, nuestra complejidad inherente? La ciencia aún no puede responder a estas preguntas con certeza.
Pero la persistencia de estos mitos a través de los siglos sugiere algo más profundo. Es una simple coincidencia que tantas culturas, tan separadas en tiempo y espacio, compartan historias similares sobre seres celestiales y su influencia en la humanidad. Piensa en ello. ¿Qué si en algún lugar profundo de nuestro ser lleva latente la marca de los ángeles caídos? Pero la caída no es el único misterio. Piensa en el Génesis, tú. ¿Qué papel jugaron los ángeles en la creación del hombre? Algunas interpretaciones sugieren una intervención directa, una guía divina canalizada a través de seres celestiales. Se habla de una colaboración, de una impronta angélica en nuestra propia esencia, en lo que nos define como humanos. Imagina la escena, la creación del hombre no como un acto solitario, sino como un proceso complejo, una sinfonía cósmica donde los ángeles juegan un papel fundamental. Quizás esa sangre de ángeles no sea una metáfora de la corrupción, sino un legado, una huella genética, una conexión espiritual que nos vincula a lo divino a través de estas entidades. Y si la influencia angélica no se limita a la creación física, sino que se extiende a la misma estructura de nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra capacidad para el amor, la compasión o incluso para la maldad, esa idea nos lleva a considerar la complejidad de la naturaleza humana. No somos simplemente seres físicos, moldeados por la arcilla. Somos una mezcla, una amalgama de lo terrenal y lo celestial. Si la sangre de los ángeles fluye en nuestras venas, ¿qué nos dice eso sobre nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué posibilidades y responsabilidades conlleva este legado? Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa influencia angelical podría tener un rastro tangible en nuestro ADN? Imagina, tú la posibilidad de encontrar fragmentos de un código genético diferente, un legado de aquellos seres celestiales que interactuaron con nuestros ancestros. Y algunas teorías especulan sobre la existencia de genes que no encajan en la evolución darwiniana, secuencias inusuales que podrían ser la firma de una intervención divina, o al menos de algo extraordinario. Piensa en ello. ¿Qué si algunas de nuestras capacidades cognitivas superiores, nuestra creatividad desbordante, o incluso nuestra espiritualidad innata, son un eco de esa herencia genética? Es una idea audaz, lo sé, pero la ciencia está constantemente descubriendo nuevos misterios en nuestro genoma. Quizás, en el futuro, se encuentren evidencias que confirmen estas hipótesis tan fascinantes. Por supuesto, la investigación en este campo es compleja y está llena de desafíos. La evidencia es difícil de obtener y las interpretaciones pueden ser subjetivas. Pero la mera posibilidad de que llevemos dentro de nosotros un fragmento del legado de los ángeles caídos, de su sangre y su conocimiento, es algo que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestro origen y sobre el misterio de la vida misma. Le dije que había un rastro, ¿verdad? Piensa en las enfermedades que nos aquejan, esas predisposiciones que parecen estar grabadas en nuestro código genético. Diabetes, enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer. ¿Qué pasa si esas debilidades, esas vulnerabilidades, son un eco de esa caída, una marca genética dejada por seres que a pesar de su poder, eran imperfectos? Quizás no sea una maldición directa, sino una herencia genética compleja. Una fragilidad en nuestro ADN, una predisposición a enfermedades que no se encuentran en otras especies. Imagina que esas dolencias no son simples errores aleatorios, sino las huellas de una alteración genética ocurrida hace miles de años, un legado de una unión impensable. Enfermedades autoinmunes, alergias. ¿Qué tal si estas reacciones excesivas de nuestro sistema inmunológico son, en realidad, un vestigio de un sistema biológico que lucha contra algo que ya no está? Una respuesta a una presencia extraña, una interferencia genética que persiste en nuestro código, aunque el agente causante haya desaparecido hace siglos. Piensa en el poder tú, ese anhelo insaciable que corrió por las venas de reyes y faraones, la sed de dominio que los llevó a construir imperios sobre huesos y sangre. ¿Ves cómo ese anhelo, esa ambición desmedida, aún resuena en nosotros en nuestros impulsos más oscuros? Esa misma fuerza que impulsó a los dioses a la guerra, a la traición, ahora late débilmente en tu corazón. La violencia tú. No solo la violencia física, que también, sino la violencia de la opresión, la manipulación, la traición. Heredamos la sombra de esas luchas milenarias, el eco de las batallas que definieron el mundo antiguo. En cada uno de nosotros hay un resquicio de esa brutalidad, una predisposición a la agresión que nos recuerda nuestros orígenes turbulentos. Y la ambición tú. No solo la ambición por el poder político, sino por el conocimiento, la riqueza, el amor. Esa búsqueda incansable, a veces destructiva, que nos empuja a cruzar límites, a tomar riesgos,
a veces a herir a los demás en nuestro afán de conseguir lo que deseamos. Es una herencia compleja, una mezcla de luz y sombra, ¿verdad? Esa ambición, ¿recuerdas?, se convirtió en una obsesión por alcanzar lo divino. Tú, igual que esos reyes, anhelabas la perfección, la inmortalidad. Mirando al cielo veías a esos seres poderosos, inmaculados, y soñabas con igualarlos. Esa chispa de lo divino, esa búsqueda de una existencia superior, palpitaba en tu corazón, un anhelo profundo que te impulsaba a trascender tu propia naturaleza mortal. Pero la perfección, esa quimera inalcanzable, se convirtió en una trampa. La búsqueda de la divinidad te alejó de la humanidad, te consumió, te olvidaste de la fragilidad, de la belleza de la imperfección. En ese anhelo ciego, en esa sed insaciable por lo superior, te diste cuenta de las sombras que acechaban en los rincones de tu corazón. El camino hacia lo divino, a menudo, se pavimentaba con sacrificios. Tú, en tu búsqueda incansable, quizás ofreciste todo: tu tiempo, tu familia, tu propia alma. ¿Valió la pena el precio? Reflexiona sobre las consecuencias de ese anhelo, ese deseo profundo por ser más de lo que eres, por trascender los límites de tu propia mortalidad. Ese anhelo, ¿te elevó o te destruyó? O tú, buscando la inmortalidad, te adentraste en prácticas espirituales prohibidas. Los rituales nocturnos, los sacrificios a dioses olvidados, la invocación de entidades de otros planos, todo para acercarte a ese poder que anhelabas. ¿Recuerdas el escalofrío en tu espalda al sentir una presencia invisible? El aire pesado, cargado de una energía extraña, que te susurraba promesas de poder, pero también de destrucción. El contacto con lo sobrenatural no era un juego, ¿verdad? Cada encantamiento, cada conjuro, te acercaba a un mundo oscuro, lleno de peligros y tentaciones. Las visiones, las presencias, los susurros en la oscuridad, eran señales, advertencias, quizás incluso promesas de un poder que podía corromper tu alma. Sentías la delgada línea entre el dominio y la servidumbre, pero la sed de poder era más fuerte. Te dejaste llevar por la promesa de lo sobrenatural, buscando respuestas en el abismo. La línea entre lo sagrado y lo profano se difuminó, hasta que ya no sabías si eras tú quien controlaba el poder, o si el poder te controlaba a ti. Esa búsqueda de lo divino te llevó a un lugar oscuro, un lugar donde la espiritualidad se convierte en una peligrosa obsesión. Y ahora, tú te preguntas, ¿qué queda de todo eso? ¿Es solo una leyenda oscura, un cuento para asustar a los niños? No tan rápido. Observa a tu alrededor. Las extrañas coincidencias, las sensaciones inexplicables, esos momentos donde sientes una presencia, una energía fría que te recorre la espalda sin razón aparente. ¿Son simples casualidades o ecos de algo más profundo, algo que aún perdura en nuestro mundo? Piensa en las historias que se transmiten de generación en generación, en las leyendas urbanas que persisten a través del tiempo. Muchas hablan de encuentros con entidades enigmáticas, de visiones perturbadoras, de presencias que se manifiestan en lugares específicos, cargados de una historia oscura, un pasado que se niega a desaparecer. Son reminiscencias de aquellos ángeles caídos, sus energías residuales buscando un nuevo cauce. Incluso en la ciencia, hay fenómenos inexplicables que algunos atribuyen a influencias sobrenaturales, anomalías gravitacionales, perturbaciones electromagnéticas en lugares específicos. Podrían ser estas manifestaciones, aunque sutiles, una prueba de la persistencia de una energía, una influencia que se remonta a tiempos inmemoriales. Recuerda, tú buscas respuestas, y las respuestas a veces se ocultan en lo inexplicable. Piensa en el arte antiguo, en las esculturas imponentes, en los bajorrelieves misteriosos. ¿Ves algo familiar en esas figuras aladas, con expresiones ambiguas, a veces de dolor, otras de una extraña belleza? Son ellos, reflejados en la creatividad humana, una fascinación que trasciende el tiempo. Esa necesidad de representar, de plasmar en piedra o arcilla, la dualidad de lo divino y lo caído, un reflejo de tu propia inquietud interna. Observa los relatos mitológicos, las leyendas que se transmiten de generación en generación. En ellos los ángeles caídos no son solo seres malignos, sino también figuras complejas, portadoras de conocimiento prohibido, de artes ocultas. El arte los inmortaliza, no solo como demonios, sino como personajes que despiertan una mezcla de miedo y admiración. Te preguntas por qué esa dualidad perdura, porque esa misma dualidad existe dentro de ti. Incluso en la cultura popular actual, ves su influencia. Personajes con alas, con poderes sobrenaturales, que luchan entre la luz y la oscuridad, ¿son acaso ecos de aquellos seres ancestrales? La fascinación permanece,
una prueba de que su legado sigue vivo, incrustado en tu inconsciente colectivo. Es una historia que te persigue, que te intriga, que te recuerda la complejidad de la naturaleza humana y la eterna lucha entre el bien y el mal. Piensa en ello. ¿Ves esas alas rotas en los relieves? Esa mezcla de belleza y destrucción. Quizás no son solo imágenes, sino un reflejo de nuestra propia naturaleza. Esa herencia divina, magnífica y poderosa, que se mezcla con una oscuridad ancestral, un eco de la caída, de la rebeldía. ¿Te sientes identificado con esa ambivalencia? Esa lucha interna entre luz y sombra, esa sangre, ese legado, ¿es acaso una maldición o una bendición? Podríamos ser herederos de una fuerza colosal, capaz de crear y destruir, un potencial divino, manchado por la oscuridad de la rebelión. Esa dualidad nos define, esa lucha interna es nuestra propia historia. No es un cuento de hadas, es una lucha por la supervivencia, una lucha por la redención. Somos parte de esa historia, tú y yo, portadores de una herencia compleja, de una fuerza ambivalente. Una herencia que nos impulsa, que nos desafía, que nos hace cuestionar quiénes somos realmente. ¿Aceptas esa herencia, con su luz y su sombra, o te rebelas contra ella? La respuesta, amigo, reside en ti. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre la herencia de los ángeles caídos?